Hola chavos, buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de cuidados paliativos y que pues ya les había adelantado un poco la clase pasada. Cuando hablamos del equipo multidisciplinario de los cuidados paliativos, yo les comenté que es muy importante tener a la mano a un tanatólogo y les comenté también el para qué se requiere tanto para el paciente como para la familia. Pero el día de hoy vamos a ver esta disciplina más a fondo, vamos a ver todo lo referente a su inclusión dentro de los cuidados paliativos, cómo es que la familia requiere de la tanatología y qué es en sí este estudio. Bueno, para empezar, debemos de dividir a la palabra para poder entenderla. Y entonces viene de dos vocablos griegos, tánatos, que quiere decir muerte, y logos, que quiere decir estudio. Entonces, es el estudio de la muerte. Pero Tánatos en la mitología griega también era un dios. Vamos a ver esto. Tánatos es el primer dios que ven, la primera imagen. Él es hermano de Hipnos, que es el que ven en la segunda imagen. Ellos eran hermanos gemelos. Tánatos, dios de la muerte. Hipnos, dios del sueño. Y Tánatos personifica a la muerte que no es violenta, sino a la muerte pacífica, a la muerte en calma. Pero a su vez, él tenía unas hermanas de nombre Queres, y estas hermanas describían todo tipo de muerte trágica y violenta. Entonces, cuando había una muerte tranquila, o eso se decía en la mitología griega, cuando había una muerte tranquila, Tánatos iba a estar presente. Si había una muerte que había sido causada por la guerra o por algún accidente, iban a estar las hermanas Queres. Tánatos es entonces el que anuncia la llegada de la muerte y se representa como un joven con alas y con una espada a un costado. La espada le servía para señalar a la persona que se iba a llevar y las alas porque se decía que se la llevaba al cielo hacia otra dimensión. De ahí es de donde viene la palabra tánatos, de este dios, y pues es la relación que tiene con la muerte de acuerdo a la mitología griega. Esto es una breve reseña del por qué tánatos. Ahora bien, vamos a ver también que la definición de tanatología no la da la Asociación Mexicana de esta disciplina. Y su definición es la siguiente: disciplina científica cuya finalidad principal es curar el dolor de la muerte y el de la desesperanza. No se trata de dar consejos ni consuelos. Es curar los dolores que son más grandes que el ser humano pueda sufrir. Es decir, todo lo referente a la muerte. Y en el caso de los enfermos terminales, es ayudar a bien morir. Bueno, esta es entonces la definición que nosotros vamos a utilizar para efectos de la materia. Lo podemos ver como estudio de la muerte o como la definición que les acabo de dar. Pero tiene pocos años de haberse considerado una disciplina científica. Cuando este término aparece es en 1901 con Elias Mechnikov. Es un médico ruso que implementó el término tanatología como rama de medicina forense. Él dice que la tanatología es una rama de la medicina forense. La medicina forense es la que se encarga del estudio de los cuerpos y de los cadáveres. Pero pasan los años y resulta que no puede ser una rama de la medicina forense, porque la tanatología es algo más espiritual. Y entonces aparece otro personaje de nombre Elizabeth Kubler-Ross. Esta mujer se le conoce como la madre de la tanatología moderna. Ella es la que le da otro sentido totalmente distinto y marca que la tanatología puede ser o una rama de la psicología o una disciplina independiente. Se le puede considerar rama de la psicología porque brinda apoyo emocional y se centra en la mentalidad y en las emociones del paciente. Pero también se le puede considerar una disciplina independiente porque tiene muchas ramas auxiliares: la medicina, la psicología, la teología. Entonces, ya es ella quien le da otro sentido y se olvidan lo que dijo este personaje,
ya no va a ser considerada rama de la medicina forense, sino una rama de la psicología o disciplina independiente. Bueno, ¿qué objetivos tiene el estudio de la muerte? Brindar plenitud de vida y vida a la plenitud. ¿Cómo es esto? Bueno, hacer que los últimos días de vida sean plenos para el paciente, sean cómodos, sean tranquilos, y darle vida a la plenitud del paciente, hacer que se sienta vivo aunque esté en sus últimos momentos. Se tiene que dar calidad de vida cuando la enfermedad se vaya agravando. Y aquí está una frase que es muy parecida a la primera. La tanatología no busca dar años a la vida, sino dar vida a los años. Ok, no va a buscar prolongar el tiempo de vida de las personas, sino que ese poco tiempo de vida que quede, pues hacerlo más satisfactorio y más ameno para el paciente. Por eso dice que le va a dar vida a los años. Otro de sus objetivos, pues, es preparar al paciente para su trascendencia, o sea, para su muerte, para que pueda morir con dignidad y aceptación y siempre respetando las creencias de éste. Como ya les había dicho, la religión que profesa el paciente no debe ser de interés para nosotros, sino al contrario, respetar sus creencias para que él pueda morir en paz. Si él cree que cuando muera se va a reunir con Dios, ok, es creencia de él y lo tenemos que apoyar para que se sienta cómodo. Y de eso es precisamente de lo que se va a encargar la tanatología, de hacer que el paciente acepte su muerte, no le tenga miedo y va a trabajar en conjunto con sus creencias para que pueda morir en paz. Bueno, estos son entonces sus objetivos. Ahora, como ya habíamos dicho, no nada más el enfermo es importante. La familia juega un papel muy importante para los tanatólogos. Si bien el paciente es el enfermo terminal, el paciente es el que está próximo a morir, se le tiene que preparar, se le tiene que explicar que pues ya se acerca su muerte y hacer que entienda que ya viene una trascendencia para él. Pero la familia, por mucho que una persona diga que está preparada para la muerte de un ser querido, nunca va a ser así. Entonces, un tanatólogo va a ayudar a encaminarlos para que puedan aceptar de la mejor manera la muerte de su ser querido. Explicarles que la muerte no es más que un proceso natural, que es un proceso de nuestro ciclo vital al cual todos vamos a llegar. Y mediante apoyo emocional y apoyándose de las creencias de la familia, va a ser como será más fácil que ellos puedan comprender que pues la muerte se acerca y que obviamente pues tiene que pasar en algún momento. Ahora, ¿qué es en sí la muerte? La muerte tiene diferentes características. Es un proceso vital, ¿por qué? Porque naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces, la muerte es un proceso vital y así es como se tiene que ver. También es un suceso irreversible. A nadie se le regresa de la muerte. Claro, hay creencias de muchas personas, pero a nadie se le va a regresar en su mismo cuerpo y en su misma forma. Entonces es un suceso irreversible. Es inminente porque no podemos detenerlo. Siempre va a existir ese proceso de muerte. Todos vamos a morirnos. Y es espontáneo. ¿Por qué? Así ya se sepa que hay una enfermedad terminal, o sea, un accidente, o sea, en una situación que pasó muy repentina, siempre va a ser una situación espontánea. Porque cuando menos se lo esperen, va a pasar. Así la persona tenga 3 meses en estado terminal, cuando menos se lo esperen, va a morir. Entonces, estas son las 4 características principales de la muerte. Y tenemos muchas definiciones, desde la perspectiva médica, médico-legal, legal y biológica. En el caso de la médica, bueno, pues es una ausencia espontánea de funciones vitales, tanto cerebrales como cardíacas. En el ámbito médico-legal se considera como un cese irreversible de funciones respiratorias, cerebrales y circulatorias. En el ámbito legal, en el ámbito jurídico, se le considera como un cese de toda actividad cerebral y de manera biológica es el cese de todas las funciones orgánicas. De estos, el término que para nosotros es el adecuado y es el que vamos a utilizar es la definición médica.
pero también pueden utilizar la definición biológica. Ambas están correctas. Las 4 están bien, pero para efectos de la materia utilizaremos la biológica y la médica. Bueno, estas son las definiciones que existen de muerte. Entonces, si lo vemos del lado científico, bueno, pues es un proceso vital en el cual es inminente, es irreversible y que va a terminar con las funciones vitales, tanto cerebrales como cardíacas, de todos los seres vivos. Bueno, pero a la muerte no siempre se le ha visto del lado científico. También la podemos encontrar del lado filosófico. Bueno, dependiendo de las creencias de las personas, van a ver a la muerte de diferentes formas, o es lo que se espera que suceda después de la muerte. Si bien nadie sabe qué es lo que pasa después de la muerte, es imposible saberlo, pero tenemos que enfocarnos también en las creencias que puedan tener las personas para poder brindarles apoyo. Entonces, la primera imagen nos dice que la muerte es una trascendencia. Cuando una persona muere en la tierra, pasa a otra dimensión, a una dimensión paralela, donde puede volver a vivir, donde va a encontrarse con las personas, con sus familiares o con sus seres queridos. Sin embargo, nadie se va a conocer. Esa es una de las teorías. Otra, que es la de la imagen de en medio, es que lo que crean o en la divinidad que crean va a estar esperándolos al momento de su muerte. Hay otras creencias que dicen que se tiene que cruzar un río, que un perro los tiene que ayudar y van a llegar entonces al paraíso. Y otra creencia que pues es muy aceptada por la mayoría de las personas es la reencarnación. Que cuando ustedes mueren, pasan por una luz y entonces se reinicia su vida, obviamente en otro cuerpo, en otra mente, en otra vida. Reinician y vuelven a empezar otra vida distinta. Se dice que los hombres tienen 7 vidas. No somos gatos, pero se dice que son 7 vidas. Es una creencia muy aceptada la parte de la reencarnación, pues hay psicólogos, hay tanatólogos que hacen regresiones a las vidas pasadas para que recuerden cómo murieron, qué familia tenían, en qué época vivieron. Pero bueno, esto es parte de la muerte. Cuando una persona va a morir, hay que aceptar todas las creencias que tenga. Si nos dice que él está esperando encontrarse con la divinidad que crea, bueno, pues sí va a pasar. Cuando te mueras, te vas a encontrar con esa divinidad. Si tú crees que cuando te vas a morir vas a reencarnar en un ave, ok, sí, tú vas a reencarnar en un ave. Pero siempre respetando sus creencias, nunca contradiciendo, porque eso los va a ayudar a morir más tranquilos. Si nosotros les afirmamos que sí, que en efecto va a pasar como ellos dicen. Bueno, yo les había comentado la clase pasada que no siempre el equipo va a estar completo. Si no hay un tanatólogo y nada más hay un médico y una enfermera, pues tienen que ser todos los miembros del equipo, tienen que hacer el papel de todos. Y entonces vamos a ver qué pasa en ese caso. Personal de enfermería es quien está más en contacto con el paciente. Nosotros somos el primer contacto con los pacientes y con sus familiares. Entonces, el médico sí me va a dejar indicaciones, a lo mejor en una consulta les puede dar un poco de plática sobre tanatología, pero yo en enfermería estoy 24/7 con el paciente, entonces yo tengo que brindar ese apoyo emocional. Como les comenté, hay cursos y diplomados en enfermería para podernos especializar más en todo esto referente a la muerte. Brindar apoyos emocionales. Recuerden que nosotros vemos a los pacientes de manera holística. Y esto es algo que vimos en salud mental, que decíamos que los vemos dentro de sus 3 esferas, biológica, psicológica y social, pero también vamos a abarcar la esfera espiritual. Como tenemos que ver también la parte espiritual del paciente y brindarle cuidados a esta esfera, bueno, pues entonces yo tengo que darle apoyo al final de la vida, explicarle a los familiares que pues es una situación que ya no se puede detener, que el paciente tiene que fallecer, hacerles ver que muchas veces el paciente está sufriendo y que lo mejor que les puede pasar es que ella fallezca por bien de la familia y por bien del paciente. Claro, hay que saber cómo tocar estos temas con las familias. ¿Por qué?
Las personas que están pasando por un duelo anticipado, que están viviendo un duelo cuando el paciente todavía está en vida, tienden a tornarse, como ya les había dicho, intolerables e irritables. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego y le digo, ay, no se preocupe, mire, lo mejor es que ya se muera para que usted descanse y él también, nos van a hacer un lío del tamaño del mundo. Entonces, lo ideal pues es tratarlo con tacto, explicarlo a lo mejor, como les decía, con inclusión a sus creencias, hacer que comprendan que la muerte no se puede detener y sin embargo, pues es lo mejor que le puede pasar al paciente porque cuando la muerte llegue, todo va a estar mejor, tanto para la familia como para el paciente. Bueno, de esta manera nosotros tenemos que aconsejar entonces a las familias. Tenemos que tener mucha comunicación con las familias de un enfermo terminal. A lo mejor les expliqué una vez, sí, pero siguen mal, les vuelvo a explicar y entonces no ser muy insistentes, pero sí estar reiterativos en que la muerte es un proceso natural y que a lo mejor sí se les está tratando de preparar, pero en el momento no van a saber ni cómo pasó, pero pues hay que tratar de aceptarlo. Para que el paciente acepte su muerte, la familia la tiene que aceptar primero. Si la familia no acepta o no quiere la muerte del paciente, este va a resentir todo y va a ser más difícil para él morirse y se va a prolongar su sufrimiento. Bueno, entonces, esto es la manera en la que debemos de hablar nosotros con los pacientes. Y bueno, por el día de hoy ya sería todo. Si tuviéramos alguna duda, por favor me comentan. Cualquier cosa ya saben que estoy a la orden y por favor me realizan su actividad. Que tengan bonito día, chicos.